hermanos y amigos en Cristo Jesús. Me alegro mucho volver a escucharlos y a verlos algunos. Quiero con ustedes compartir una parte de la palabra de Dios, algunos versículos. Quiero que me escuchen. Esto se trata de Eclesiastés 3, del 1 al 6. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Como ustedes pueden ver, hermanos, hay tiempo, mucho tiempo para todo. Para todo tenemos tiempo. Sería muy bueno, hermanos y amigos en Cristo Jesús, ¿cuál era el tiempo que teníamos antes de pasar todas estas cosas? Sí tendríamos tiempos para Dios, para leer su palabra, para compartir su palabra, porque ahora tenemos demasiado tiempo. Como decía el pastor Carlos el otro día, nos dijo: tenemos tanto tiempo que no sabemos qué hacer con este tiempo. Es bueno buscar de Dios, buscar de su palabra. También quiero, hermanos, hacer una oración por todas las personas que han faltado en los hogares por causa de esta epidemia. Yo pienso que hay una tristeza muy grande en esos hogares por haber perdido estos seres queridos. Espero que con nuestras oraciones Dios les dé un descanso. Señor y Dios nuestro, yo te pido que por todas las familias que han perdido sus seres queridos, que tú les des paz en sus hogares, que les ayude a llenar esos vacíos tan grandes que ha quedado, bendito Dios Todopoderoso. Que seas tú ayudándoles a llenar ese vacío tan grande que ha quedado allí, y que este tiempo que no sabemos qué hacer con tanto tiempo en nuestra casa, lo podamos distribuir bien, buscando de tu palabra, buscando de tu justicia, de tu reino, bendito Dios Todopoderoso. Porque yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Gracias, hermanos, por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta palabra, y quiero que tengan en cuenta de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén. Tanto para agradecer.
agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a Jesús 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 para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, mis amigos también. Yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Siempre que me muevo es en ti, junto a ti, oh Cristo. Siempre que respiro es en ti. Siempre cada paso es en ti. Tú eres mi camino. Siempre que respiro es en ti. Siempre que me muevo es en ti, junto a ti, oh Cristo. Siempre que respiro es en ti. Siempre cada paso es en ti. Tú eres mi camino. Siempre que respiro es en ti. Oh, tu gracia y tu bondad, vida alrededor. Tú estás aquí, tu amor me capturó. Oh, gran Dios de amor, me quiero. Hola amiguitos. Buenos días, niños. Espero que todos se encuentren muy bien, disfrutando de sus familias. Hoy Danielito y yo le tenemos una sorpresa. Queremos compartir con ustedes, ¿qué es lo que vamos a compartir con ellos? Un video de la vida que pasó Jesús. Eso. Vamos a compartir con ustedes un corto video recordando los últimos días de Jesús. Espero que les guste. Él es Jesús. Hola. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en la tierra, enseñó a todos del amor de Dios. Y también sanó enfermos. Hizo muchos milagros, como parar tormentas. Y hasta resucitar muertos. ¡Woohoo! En este momento, los judíos celebraban la Pascua, que se celebraba desde el tiempo de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y Jesús iba a Jerusalén a celebrarlo. Jesús
mandó a sus discípulos a un pueblo. ¿Jesús vienes? Y le dijo a 2 de ellos que se adelantaran. Está bien. Los mandó a un poblado y les dijo que verían un burrito, que nunca nadie se había montado en él. Les dijo que lo desataran y que se lo llevaran. Y les dijo, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes dirán, el Señor lo necesita, lo regresaremos después. Está bien. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron su burrito. Dios había dicho, hace mucho tiempo, antes de que Jesús naciera, que el Salvador, el Rey de los judíos, llegaría de esta forma. Y Jesús cumplió lo que Dios había dicho. Las noticias de que Jesús iba a llegar a Jerusalén se esparcieron por todo el pueblo. Muchos habían oído de los milagros de Jesús y cortaron hojas de palma y fueron a verle. Los fariseos y líderes religiosos notaron de que no podían hacer nada para evitar que la gente fuera a verlo. Jesús entró montado a Jerusalén y la gente ponía sus mantos delante de él. Mientras Jesús entraba, sus seguidores gritaban y adoraban a Dios por todos los milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos Jesús. y dijeron que callara la gente y que no dijera esas cosas. Y él respondió, si la gente callara, las piedras clamarían de regocijo. Gente seguía alabando y decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios en las alturas. La ciudad había un tremendo escándalo y si alguien llegaba y preguntaba, ¿quién es él? Le respondían, ¡es Jesús! Jesús fue montado en su burro hacia el templo, haciendo así una entrada triunfal, como Dios lo había anunciado muchos años atrás. Jesús seguía en Jerusalén para celebrar la Pascua. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres comer esta noche? Él les respondió, mientras caminan por la ciudad, encontrarán a un hombre con una jarra de agua. Díganlo. A la casa que entre, vayan con el dueño y díganle, ¡hola! El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto en el que comeré la cena con mis discípulos? Los llevará arriba, a un cuarto donde ya está todo preparado. Es ahí donde preparará nuestra cena. Los discípulos encontraron todo, justo como Jesús les había dicho. Esa noche, Jesús llegó con sus 12 discípulos y se sentaron a la mesa. Jesús les dijo que estaba muy feliz de estar todos juntos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y dijo, tomen, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Dijo que hicieran esto en memoria de él. Luego tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y les dijo, tomen, esta es mi sangre, la cual es derramada para salvación de muchos. Jesús le dijo a sus discípulos, uno de ustedes me traicionará. Les dijo que esto era necesario, y una gran tristeza invadirá al que lo traicione. Los discípulos estaban muy asustados, diciendo, ¿seré yo? ¿De quién está hablando? Judas llegó y dijo, ¿seré yo? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Uno de sus discípulos fue y le preguntó, Maestro, ¿quién es? Él le respondió, a quien yo le dé el pan. Luego Jesús le dio pan a Judas y le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. Nadie entendió a lo que se refería Jesús y Judas fue a entregarle. Después Jesús animó y motivó a sus discípulos y les dijo, una vez que yo me vaya, vendrá el Consolador. Y cantaron a Dios todos juntos. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, que dijera que es el Hijo de Dios. Ellos crearon un plan para hacer que Jesús sea arrestado
y deshacerse de él. Judas, uno de los discípulos de Jesús, accedió a traicionarlo, Oh, entra. entregarlo a los líderes religiosos por dinero. Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaron con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el Salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Les respondió: tú lo has dicho. Él se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y debía morir. Y lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Parece inocente. Pilato lo encontró inocente y dijo que lo castigaran y luego lo dejaran libre. La multitud se enfureció y decían: ¡crucifíquenle! ¡Lo queremos muerto! Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo. Y luego fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Y necesitó ayuda porque no podía hacerlo solo. Cuando Jesús llegó al lugar donde lo crucificarían, llamado la calavera, los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió. Ese mismo momento hubo un terremoto y la cortina que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo se rompió. Un soldado que estaba ahí dijo: «Él de verdad era el Hijo de Dios». Luego, un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. «No teman», dijo el ángel, «él ya no está aquí. Ha resucitado». Y las mujeres recordaron que Jesús había dicho que al tercer día él regresaría de entre los muertos. Corrieron con los discípulos y les dijeron lo que habían visto y escuchado. Hola. En los siguientes 40 días, Jesús se le apareció a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que estaba vivo. Sí. Les explicó que lo que pasó era la única forma de que podrían ser perdonados sus pecados y estar con Dios para siempre. Que es Él el Hijo de Dios, que vino a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Niños, este video nos muestra cómo el rey entra en la ciudad de Jerusalén y posteriormente el sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Y así de esta forma acercarnos al Padre. Jesucristo, antes de ir de todo al Padre, nos dejó una misión, es decir, que nos dejó una tarea para realizar.
hasta que vuelva. En Mateo 28, 19 dice que por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él dice que vayan a todas las naciones, es que vayamos a todo el mundo. Y también nos dice que le enseñemos a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Y también nos dice que les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él siempre, Danielito, siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar solitos. Esta tarea es enseñarle a otras personas sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Espero que nosotros hagamos la tarea, que le contemos a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos mucho a quien contarle. Por ejemplo, Danielito, ¿usted a quién le contaría lo que Jesús ha hecho por usted? Cuénteme. Me sanó cuando tenía fiebre. Sí, pero ¿a quién le contaría usted eso, que Él lo sanó, todas esas cosas? ¿A quién le contaría? A todo el mundo. A todo el mundo. Claro, entonces A las personas que no sepan de Dios. Exacto. Del mundo. Entonces, esta es la tarea que Él nos dejó, llevar este mensaje a todas partes. Niños, espero que disfruten, que aprovechen este tiempo. Dios los bendiga y espero verlos pronto. Bendiciones. Chao. ¡Chavis! Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. 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 Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó. Él resucitó, brilla como el sol. Consumió el temor, Me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol. Consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está.
vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Cristo, mi Cristo vivo está. Aleluya. Única razón de mi adoración es tu bendición. El único motivo para
Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Has venido a la orilla, tú has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea,
allí le veréis como él dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aún a ellos no le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Los catecúmenos que estaban allí en las paredes de las iglesias para ser bautizados, para ser sanados de sus pecados, para permitir que la iglesia cumpliera su misión, estaban allí también porque la iglesia a lo largo del tiempo había expresado el poder de Dios en la predicación, había expresado el amor de Dios en la predicación y hacia las personas, anunciando. Quiero invitarlos hoy al Evangelio de Marcos en su capítulo 16 para que completemos el cuadro. En Juan observamos que Jesús resucitó para sanar los pecados de las personas. En Mateo observamos que Jesús resucitó para sanar a esas personas y encomendarles una misión. Y hoy estaremos en Marcos observando que Jesús resucita para sanar personas, Jesús resucita para sanarlas y darles una misión, y también Jesús resucita para sanarlas, darles una misión y empoderarlas, de tal manera que el cristiano está en el mundo empoderado por el Señor. Nosotros estamos aquí, empoderados por el Señor. Y como ya vimos estos capítulos sobre la resurrección con bastante detenimiento, solamente voy a mirar algunos detalles hoy en Marcos 16. En Marcos 16, las mujeres van buscando el sepulcro. Hay una piedra gigante que está en su mente, pues la observaron días atrás, y ellas van con la ilusión de ponerle esas especies aromáticas al cuerpo de Jesús. Quieren encontrar un muerto, pero hay una piedra que les estorba. El texto se encarga de decirnos que muy de mañana, cuando el sol está saliendo, y recuerden lo que vimos en los textos anteriores, su mente estaba oscura, no podían ver bien. Pero aquí Marcos nos dice, ya había luz, ya el panorama es distinto, y al haber luz, ven que la piedra ya no está. Entonces corren para darse cuenta de lo que está pasando allí, y aparece como una nueva imagen del cristianismo. Quieren encontrar un cuerpo lleno de sangre, pero ahora lo que ven es un traje blanco, sin sangre, reluciente, una imagen nueva. Quieren encontrar un muerto, pero encuentran todo lo contrario, la imagen viva de la vida, un casi niño que habla, que es nuevo, que está fresco para empezarle el mundo y la vida, que está dando voces para que ellas las cumplan. Es decir, se encuentran todo lo contrario a lo que querían encontrar. Ahora bien, este ángel que está allí, este joven que está allí, les dice, no se asusten, el que estaba muerto ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Esperaban encontrar un muerto sangriento. Ahora hay un vacío, pero hay un joven con un vestido nuevo blanco, con toda la vida por delante y anunciando. Allí comienza el gran cambio.
Y este joven dice la escritura que está sentado a la derecha. Entonces el joven les dice, ¿saben qué? Vayan a decir a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, como lo estudiamos la semana pasada. La semana pasada narramos muy bien cómo Jesús les dijo, nos vemos en Galilea, y todos los eventos que ocurrieron para verse allí. Y aquí lo está ratificando el texto. Jesús quería verlos allí. El versículo 8 nos dice que ellas estaban temblorosas, desconcertadas, y salieron huyendo del sepulcro sin decir mayor cosa a los demás. El Evangelio de Lucas presenta una lucha al final, para los que son teólogos y les gusta estudiar muy bien los detalles de los textos. Parece que a partir del capítulo 9, o del versículo 9 más bien, hay como una nueva expresión bíblica y tenemos luchas desde hace tiempo si existe o no existe el texto. Yo simplemente quiero decir que el texto es totalmente coherente con el resto del Evangelio y que por tanto está dentro de la palabra de Dios para nosotros. Estas mujeres entonces salen corriendo a avisar a los demás. Los demás están, dice el texto 10, ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando y autoconfinados en aislamiento propio. Ellos estaban sin luz, estaban sin saber qué hacer frente a la muerte de Jesús. Y ellas llevan la buena noticia, llevan el nuevo mensaje, llevan la nueva luz, pero ellos siguen pensando en el pasado. Y es posible que nosotros como cristianos hoy sigamos pensando en el pasado. El texto nos dice, por ejemplo, que María Magdalena, la que tuvo atrás 7 espíritus, la resurrección del Señor, nos dice que sí hay un pasado sanado, pero que hay un futuro mejor con el Señor. Si estamos todavía atados al pasado, no hemos comprendido el poder de la resurrección en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros hechos. Ellos no creen. Jesús se aparece a 2 discípulos más, como lo conocemos bien, en el camino de Emaús. Ellos se devuelven corriendo para anunciarles a los que están autoconfinados y ellos no creen. Aunque este texto es difícil porque los propios discípulos no creen, me parece que al estar al final de Marcos, lo que nos está diciendo es, cuando ustedes anuncian, la gente duda. Y si ustedes mismos dudaron, denles la oportunidad a aquellos que dudan y lo rechazan. Cuando ustedes llevan el mensaje del Señor a otros, y ahora que los tenemos ahí cerquita en la casa, no hay que correr mucho, están todos encerrados. Cuando usted lleva el mensaje, es posible que duden. Y está bien, porque aún los discípulos dudaron. Entonces Jesús, versículo 14, se aparece a los 11 cuando estaban encerrados, autoconfinados y comiendo. Temerosos, ya lo dijo el texto, con muchas dudas. Y Jesús hace algo que tal vez sea para nosotros. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que ya les habían anunciado que Él había resucitado. Hoy es el día para revisar si todavía nosotros mantenemos la duda, mantenemos la incredulidad. Revisamos también en Mateo que había duda. Sin embargo, Jesús ante esa duda los encomendó y les dijo, vayan y hagan misión por el mundo. Aquí vuelve Jesús y hace lo mismo. Después de regañarlos por la duda, por no creer, por la dureza de su corazón, por lo obstinados que son. Y es posible que ese sea el mensaje para nosotros. En un día de resurrección, revisemos qué tan duros, qué tan secos, qué tan difíciles somos para creer la palabra de Dios y vivirla, para creer la palabra de Dios y expresarla al mundo. Jesús les dice, vayan por el mundo, anuncien a toda criatura mi evangelio. Y parece que a partir de aquí hay como algo nuevo que no habíamos visto
en los 2 evangelios anteriores, y es como el poder que Dios da a su iglesia para iniciar el proceso de llevar el mensaje, que yo creo que es el mismo poder que hoy tenemos, expresado tal vez de otras maneras, pero es el mismo poder que Dios nos da para que el evangelio siga, para que hayan más catecúmenos a los bordes de las paredes de las iglesias, para que la iglesia siga su ministerio de bautizo. Quiero decirles aquí también que el Señor dijo: vayan por el mundo y estas señales les acompañarán. Hay unas señales que van a seguir al creyente. Antes de este texto, Jesús dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Y este es un llamado para muchos de nosotros que estamos en la iglesia, creemos, pero no hemos dado un paso de obediencia, un paso de fe. Por cuanto creo, doy testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida y doy el paso del bautismo. Yo que creo, debo dar mi paso de fe, debo dar mi paso de testimonio, y ese paso de testimonio es la misión de la iglesia y el poder de Dios reflejado en la iglesia atrás para que esta persona crea. Mientras tanto, también dice Jesús: el que no crea se perderá. Mientras la iglesia va a anunciar el mensaje de Jesús, las señales del poder de Dios acompañan a la iglesia. ¿Qué puede pasar? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Hemos tenido miedo por mucho tiempo porque pareciera que el poder de Dios no se expresa en nosotros. Pero en un día de resurrección tenemos que recordar que el Señor nos dio autoridad, nos dio poder después de creer y vivir su palabra para acercarnos a otros, para sanar a otros, para liberar a otros, para quitar el miedo de otros. Así que, hermanos, el poder de Dios sigue vigente. El poder de Dios está con usted allá en su casa, y ese poder puede hacer que esos que están a su lado crean. Ese poder de Dios que viene dado por Jesús y por su propia palabra para nosotros sigue en el mundo. Quizás no lo veamos de las mismas maneras que lo estaban viendo allá en el comienzo de la iglesia, pero el hecho de que un corazón se abra para creer a Cristo, el hecho de que un oído se abra para escuchar la palabra de Cristo, el hecho de que usted pueda arrodillarse y pedir por otro, ese es poder de Dios. El hecho de que usted vaya a una casa y ore y la persona reciba la bendición y la sanidad, ese es poder de Dios. Versículos 19. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. En el capítulo 14, versículo 62, Jesús dice: me verán sentado a la diestra del Padre. El ángel que acabamos de estudiar, sentado a la derecha. Y ahora Jesús, sentado a la derecha. Y permítanme ser un poco grosero, pero Jesús se sienta en el trono para ver cómo su iglesia se activa. Jesús ya hizo, ya trabajó, ya predicó, ya anunció, ya sanó, ya hizo milagros, ya se movió. Ahora empodera a su iglesia y se sienta para ver cómo su iglesia hace. Ese es el llamado a la resurrección. Recordemos que Jesús está sentado a la derecha del Padre para observar, para cuidar y proteger a su iglesia que está activa. Cuando uno va, después de trabajar un largo rato y estar cansado, va a su casa y una persona le sirve los alimentos, usted simplemente va a su casa, se sienta y espera ser atendido para ver cómo las cosas se desarrollan para usted calmar su hambre. Jesús se sienta para ver cómo su iglesia se activa y se mueve por el mundo y cumple la misión. Si estamos quietos, si estamos callados, si estamos con miedo, si el evangelio no ha provocado en nosotros anunciarles a otros
algo está fallando. Y lo que está fallando es que no nos sentimos con el poder dado por Dios. Hay textos en la Escritura que dicen, mayores cosas haréis que las que yo hice, y eso lo dijo Jesús. Entonces Jesús está a la derecha de Dios. Versículo 20. Y los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales. Si usted quiere ver el poder de Dios, tiene que salir, tiene que orar, tiene que imponer las manos, tiene que quitarse el miedo y decir que Jesús es el Señor. Hoy, en este confinamiento, donde hay tanto miedo, donde vemos personas que se matan por un alimento, donde vemos que se odia a los médicos, donde vemos que hay tanto rechazo, la iglesia debe abrir sus manos, la iglesia debe abrir sus labios, la iglesia debe abrir su corazón para llevar el mensaje de Jesucristo a otros y ver el poder de Dios. Así que cuando aquellos catecúmenos estaban allí al borde de las paredes de las iglesias para ser bautizados, se unen muchas cosas. Personas que ya han sido tocadas por el Evangelio, una iglesia que está en misión y una iglesia que está con el poder de Dios para manifestar. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día para arrodillarnos, pedirle perdón a nuestro Señor por no creer que ese poder está en nosotros para expresarlo al mundo, por no creer que Dios pueda transformar a esa persona que está en mi casa, por no creer que el poder del Evangelio sigue latente, por no creer que Dios transforma corazones, mentes y lo que sea. Hoy es el día para sacar un rato, ponernos de rodillas y rogar al Señor que nosotros podamos volver a ese empoderamiento del Evangelio, que podamos volver a hacer aquellas cosas que son señales para que otros crean, pero también para que se ratifique el Evangelio en nuestros corazones. Hoy, hermanos, los invito para que ese poder de Dios, esa nueva imagen, que la nueva imagen del Evangelio somos nosotros. Cada uno de nosotros es la nueva imagen, es ese nuevo joven que está allí anunciando y haciendo cosas bonitas para que aquellos que están perdidos crean, para que aquellos que tienen susto pasen a la paz, para que aquellos que no tienen el mensaje lo tengan en su corazón. Y es muy posible que a quienes les anunciemos les llegue duda, les llegue inquietud. No se asuste. Le pasó a los propios discípulos y más adelante Jesús mismo llegó y les dijo, bueno muchachos, por ahí no es, vamos a la misión. Así que si usted predica y la persona no cree, tranquilo, el Señor llegará y el Señor actuará. Que Dios los acompañe, hermanos. Sabemos, Dios, que en este momento de incertidumbre la única verdad es que tú vives, que tú resucitaste, Señor, que estás en medio de todos nosotros, a pesar de la incredulidad, a pesar de que la gente busca desesperadamente otras respuestas, Señor. Tú estás vivo, tú nos guías y tú nos das todo lo que necesitamos en este momento. Ayúdanos, Dios, en este momento que la gente más que nunca necesita más de ti, Señor. Que podamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, Señor, con la compasión y con darnos a los demás, Señor, demostrar que tú vives, Señor, que tú estás en medio de nosotros y cumplir esa comisión que nos has dado, Señor, para testificar de ti en estos momentos de angustia, de incertidumbre, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de tanta confusión y de tanto que habla la gente, Señor, tú estás con nosotros, nos cuidas, nos proteges y nos das esa esperanza y esa razón de vivir y de salir adelante. Porque al fin de cuentas, Señor, tú eres lo único que tenemos y eres lo que nos impulsa. Gracias, Señor. Nos colocamos en tus manos, Señor, y ayúdanos a anunciarte este mundo que te necesita.
este mundo que necesita de ti, anunciar que tú has resucitado, que tú eres el que vives y que tú eres la única respuesta a todo lo que hay en el mundo. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.